Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, bienvenidos a esta sesión de esta semana. El día de hoy vamos a destinar nuestra clase a dar un repaso a lo que son las ecuaciones equivalentes. Hemos visto que han tenido algunos problemas con este tipo de ecuaciones, por lo cual preferimos que este día pues veamos esas dudas que ustedes tienen, desarrollemos algunas ecuaciones equivalentes para poder seguir avanzando de una forma correcta con nuestras siguientes lecciones. Primero vamos a definir qué son las ecuaciones equivalentes. Pues dos ecuaciones van a ser equivalentes si van a tener la misma solución y se van a poder resolver con operaciones admitidas por el criterio de equivalencia, en el cual vamos a poder llegar a la equivalencia de una a otra. Por ejemplo, tenemos aquí que mi ecuación 1 va a ser equivalente a mi ecuación 2. ¿Por qué mi ecuación 1, va a ser equivalente a mi ecuación 2? Vamos a resolverla. Si yo resuelvo esta ecuación que tengo, que 2x menos 3 es igual a 3x más 2, este 2x lo voy a pasar de este lado. Me va a quedar restando. De este lado me va a quedar 3x menos 2x. 3x menos 2x va a ser igual a x, que la tenemos aquí. Este menos 3 se quedó de este lado. Y este 2 está sumando, va a pasar del otro lado, restando. Entonces, menos 3 menos 2 nos va a dar igual a menos 5. Aquí tenemos la solución de mi primera ecuación. Vamos a solucionar la siguiente ecuación. Tenemos que x más 3 va a ser igual a menos 2. Mi más 3 lo paso de este lado, va a pasar restando. Entonces, menos 2 menos 3 me va a dar x menos 5. Como podemos ver, ambos resultados son iguales, por lo cual yo voy a decir que que mis ecuaciones son ecuaciones equivalentes. Vamos a ver cuáles son los criterios de equivalencia de las ecuaciones. Vamos a tener dos criterios. Mi primer criterio es que si a los dos miembros de una ecuación se les suma o se les resta la misma cantidad, la ecuación va a ser equivalente a la dada. Si yo tengo aquí esta ecuación y le resto a ambos lados la misma cantidad, me va a dar el resultado de mi ecuación para saber si es equivalente a la otra. Aquí, por ejemplo, a los dos lados les resté el número 3 y me dio mi equivalencia que x es igual a 5. ¿Cuál va a ser mi siguiente criterio? El siguiente criterio es que si a los dos miembros de la ecuación les dividimos una misma cantidad, la ecuación es equivalente a mi ecuación dada. Por ejemplo, aquí tengo 5x más 10 entre 15. ¿Qué voy a hacer? Cada uno de estos los voy a dividir entre 5. 5x entre 5 me va a dar x. 10 entre 5 me va a dar 2. 15 entre 5 me va a dar 3. Si yo a esta ecuación ahora le resto menos 2 a cada uno de mis términos, yo voy a tener que x va a ser igual a 1. De esta manera, yo comparándola con alguna otra ecuación donde mi resultado de x igual a 1, por ejemplo,
3x más 5 va a ser igual a 2x más 6. Esta ecuación, si la resolvemos, 2x lo pasamos de este lado restando, 3x menos 2x me va a dar igual a x. El 5 está sumando, lo pasamos del otro lado restando, me va a dar igual a 6 menos 5, 1. Aquí nosotros vamos a poder decir que esta ecuación va a ser equivalente a esta ecuación. Yo les recomiendo, chicos, que para saber si una ecuación es equivalente a otra, pues lo más fácil es desarrollarla. Si nosotros llegamos al mismo resultado, pues quiere decir que nuestra ecuación es equivalente. A continuación, nosotros vamos a hacer una serie de ejercicios para poner en práctica estas nociones de una ecuación equivalente. Vamos a comenzar a resolver mi primer ejercicio. Mi primer ejercicio me pide que subraye todas las expresiones equivalentes de la siguiente lista. Como les decía, para mí la técnica más fácil para saber si una ecuación es equivalente o no es desarrollar cada una de ellas. Vamos entonces a ir desarrollando mis ecuaciones. En mi inciso A nosotros tenemos 3 por 6x más 9. Vamos a ir poniendo nuestros incisos y a desarrollarlos uno por uno. ¿Cómo voy a desarrollar esta ecuación? Tengo estos paréntesis, entonces este lo voy a multiplicar por cada uno de los términos de adentro. 3 por 6 me va a dar 18x más 3 por 9 me va a dar 27. Aquí ya tengo mi ecuación desarrollada de mi inciso A. Siguiente inciso, tenemos el inciso B. Mi inciso B me dice que es 6 por 3x más 9. 6 por 3, 18. Tenemos una x. 6 por 9 me va a dar 54. Ya tenemos desarrollado mi inciso B. Vamos a pasar con mi inciso C. Mi inciso C me dice que es 18x más 24. Esta ya no tiene paréntesis, entonces así se va a quedar. Mi inciso D nos dice que es 18x más 27. Como no tengo ningún paréntesis, también se va a quedar así, porque yo no puedo sumar números que tienen literales con números que no tienen literales. Mi inciso E. Mi inciso E me dice que es 18x más 18. Y por último, mi inciso F me va a decir que es 9 por 2x más 3. Esta sí la vamos a tener que desarrollar. 9 por 2 nos va a dar 18 con x más 9 por 3, 27. Ya tenemos desarrolladas las ecuaciones que teníamos, ahora sí que valga la redundancia, desarrollar. Ahora vamos a identificar cuáles son idénticas. Aquí tenemos 18x más 27. Dentro de alguna de mis ecuaciones, ¿tengo otra igual? Esta es 18x, pero es más 54. Aquí es 27. Entonces, esa no es igual. Este es 24. Este es 54. Aquí es 18. Tampoco. Aquí ya tenemos una. Entonces, tenemos que el A y el D son equivalentes. ¿Cuál otra va a ser equivalente? Va a ser esta. Estos tres incisos, el A, D y F, van a ser mis ecuaciones equivalentes porque son idénticas una a otra. Cuando yo la desarrollo voy a tener el mismo resultado. Si se dan cuenta, todas estas son diferentes, entonces esas no van a ser ecuaciones equivalentes. Vamos a pasar a mi siguiente ejercicio.
Mi siguiente ejercicio me pide que haya tres ecuaciones para la siguiente, equivalentes para las siguientes ecuaciones. Vamos a borrar esta parte. Nosotros ya aprendimos que para identificar una ecuación equivalente, tengo que desarrollar toda mi ecuación y ver cuál es idéntica a ella. Ahora tenemos el caso opuesto. Nos dan una ecuación y nosotros tenemos que buscar la forma de que sean equivalentes. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo mi inciso A. Me dice que es 4x menos 8 entre 12. Para yo sacar ecuaciones equivalentes, cuando a mí me dan una ecuación, voy a tener que estar jugando con los números. Voy a tener que estar dividiendo o multiplicando todos esos números por el mismo término. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que 8, 4 y 12, todos los podemos dividir entre 4. Entonces, si yo toda esta ecuación la divido entre 4, me va a quedar x 4x, voy a ponerlo por partes para que no se me confunda. 4x entre 4. Y con otro color para que no vaya a haber confusiones. Todo esto lo voy a dividir entre 4. 4x entre 4, 8 entre 4 y 12 entre 4. ¿Qué me va a quedar? X menos 8 entre 4, 2 por 12. ¿Qué va a pasar si yo desarrollo esta y desarrollo esta? Vamos a desarrollar. Nosotros aquí dijimos que x menos 2 por 12 va a ser una ecuación equivalente. Vamos a desarrollar mi ecuación. ¿Cuánto me va a dar 12 por 4? Recuerden, este número me va a multiplicar a este y me va a multiplicar a este. 12 por 4 me va a dar 48x menos 12 por 8 me va a dar 96. Si yo le saco su mínimo común divisor, ¿cuál va a ser? El 96 yo lo puedo dividir entre el 48. Entonces, si yo divido 48 y sobre 48, yo voy a tener que mi resultado va a ser x menos 48. Yo voy a tratar de llegar siempre a lo más mínimo que pueda. Perdón, aquí va a ser 2, a mi expresión más mínima a la que yo pueda llegar. Entonces aquí mi resultado mínimo va a ser de x menos 2. Vamos a desarrollar ahora esta. Tenemos 12 por x, entonces va a ser 12x menos 12 por 2. ¿Cuánto nos va a dar? 24. Aquí si ven también tenemos un común divisor que va a ser el 12. Si cada uno de mis términos los divido entre 12, me va a dar 12 entre 12, me va a dar x, menos 24 entre 12, me va a dar 2. Si yo me doy cuenta, este resultado es igual a este. Eso quiere decir que yo ya logré desarrollar una ecuación equivalente. Entonces tenemos mi ecuación. Inciso A nos dice que es 4 menos 8 por 12. Lo primero que vamos a hacer va a ser disminuir a mi menor término mi ecuación. Vamos a multiplicar 12 por 4 y 12 por 8. ¿Cuánto me va a dar 12 por 4? Me va a dar 48x. Menos 12 por 8 me va a dar 96. Yo cuando voy a sacar una ecuación equivalente, tengo que llegar a su mínima expresión para poder saber si van a ser equivalentes. Si se dan cuenta que yo tengo un mínimo común divisor, un máximo común divisor, este número se puede dividir también entre 48. Entonces, si cada uno de los términos lo divido entre 48, ¿qué me va a dar? Me va a dar x menos 96 entre 48, me va a dar 2. Entonces, el desarrollo de esta ecuación va a ser 2x menos 2. ¿Cómo voy a sacar yo mis ecuaciones equivalentes a esta ecuación? Tengo dos formas de hacerlo. Multiplicar, buscar, multiplicar todos estos números por un mismo número o dividir todos entre un mismo número. Primero vamos a dividirlos. Yo todos estos números, ¿entre qué?
número lo puedo dividir. Por ejemplo, todos los puedo dividir entre 4. 4x menos 8 por 12. Vamos a dividirlos entre 4 cada uno. 4x entre 4, 4 entre 4 me va a quedar x. Me va a quedar 1x. Menos 8 entre 4 me va a dar 2. Por 12 entre 4 me va a dar 3. Si yo desarrollo esto, me va a quedar 3 por 2, 6. 3 por x, 3x. Si se dan cuenta, aquí yo también tengo un número entre el cual puedo dividir, que va a ser el 3. Si estos dos términos los divido entre 3, me va a quedar 3x entre 3, x menos 6 entre 3, 2. Entonces, yo veo que este resultado es igual a este. Entonces, aquí yo desarrollé mi primera ecuación equivalente. Entonces, x menos 2 por 3 va a ser mi primera ecuación equivalente. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Ahora voy a multiplicarla por otro número. Vamos a multiplicar 4x menos 8 por 12 y vamos a multiplicar todo esto por 2. 2 por 12 me va a dar 24. 8 por 2, 16. 4 por 2, 8. Entonces, yo aquí tengo mi segunda ecuación equivalente. 8x menos 16 por 24. ¿Qué va a pasar si yo la desarrollo? Vamos a desarrollar. 24 por 8 me va a dar 192x menos 24 por 16 que me va a dar 384. Si yo estos dos números los divido entre 192, me va a quedar 192x entre 192x menos 384 entre 192, me va a quedar 2. Esta ecuación es igual a esta. Por lo tanto, yo ya tengo mi segunda ecuación equivalente. Puedo poner 8x menos 16 por 24. Esa va a ser mi segunda ecuación equivalente. ¿Cómo puedo sacar mi tercera ecuación equivalente? Para yo sacar mi tercera ecuación equivalente, pues puedo repetir cualquiera de estos dos pasos. ¿O qué puedo hacer también? Puedo desarrollar simplemente esta ecuación que ya habíamos hecho. 12 por 4x me va a dar 48 menos 48x menos 96 y esto, recuerden que cuando los desarrollamos me da x menos 2. Entonces aquí ya tengo una ecuación equivalente, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Esta es la forma en la que yo puedo desarrollar tres ecuaciones equivalentes. Vamos a volver a hacer otro ejercicio para poder reafirmar. Ahora tenemos otra ecuación. Mi ecuación número B. Mi ecuación número B me dice que es 3 por 2x más 1. Ahora vamos a empezar a hacer mi primera ecuación equivalente. ¿Cómo? Desarrollando una parte de mi ecuación. 3 por 2, 6x. 3 por 1, 3. Entonces, 6x más 3 va a ser mi primera ecuación equivalente. Aquí, ¿qué otra ecuación equivalente nosotros podemos poner? Si yo divido esto entre 3, me va a dar 2x, 6 entre 3, 2, más 3 entre 3, 1. Esta va a ser mi segunda ecuación equivalente. ¿Por qué? Porque todas van a llegar al mismo resultado. ¿Cuál puede ser mi tercera ecuación equivalente? Vamos ahora a multiplicarla por otro número. De aquí también yo puedo sacar una ecuación equivalente. Por ejemplo, si yo pongo, si esto yo lo multiplico por 2, voy a tener 6x más 3 por 2, nos va a dar 6 por
2, 12x, más 3 por 2, 6. Si yo estos dos los divido cada uno entre 6, me va a dar que 2 entre 6 es igual a 2x. 6 entre 6 es igual a 1. Entonces, aquí yo obtengo la misma que es. Entonces, mi tercera ecuación equivalente puede ser 6x más 3 por 2. Entonces, con estos dos incisos, chicos, nosotros vimos diferentes formas de sacar ecuaciones equivalentes. Estos van a ser los procedimientos que ustedes van a poder utilizar cuando les pidan algún tipo de esta información. Como conclusión, ¿a qué vamos a llegar? Cuando yo quiero saber si una ecuación es equivalente a otra, voy a tratar de llevarla a su mínima expresión y verificar si esa mínima expresión es idéntica a mi otra ecuación. Si son ecuaciones idénticas, quiere decir que estoy hablando de ecuaciones equivalentes. Cuando hay alguna diferencia, por mínima que sea, quiere decir que mi ecuación no va a ser equivalente. Entonces, con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos para la próxima.